Bien, en la clase anterior, bien, como les venía diciendo el día de ayer, estuvimos trabajando con inyección de dependencias, vimos algunas maneras de implementar inyección de dependencias desde propiedades y desde el constructor. Mencionábamos también las anotaciones primary y qualifier, que cada una de ellas tiene una función específica. Recordemos que primary se utiliza para definir una dependencia primaria, un repositorio primario específicamente, donde qualifier se utiliza para asignar o designar una inyección secundaria, ¿cierto?, dentro de nuestros repositorios. Entonces, aquí veíamos el ejemplo donde teníamos una interfaz, donde esa interfaz tenía un método, donde tenemos acá un servicio que implementa ese método de pago, donde se implementa el método y donde estamos definiendo la implementación del servicio por aquí abajo y se define como primario. Sí, digamos, esa es otra de las maneras de hacer inyección de dependencias. Vamos a mirar ahora este concepto que es muy interesante, que es el Request Scope. ¿Qué es eso? Es una notación scope. ¿Qué es un scope en programación? ¿Qué es el scope en programación? El alcance que va a tener ¿qué? Una variable. Pues aquí el scope define el alcance de un bin, ¿ok? Es una solicitud HTTP. En términos prácticos, esto significa que el bin existirá solamente durante una solicitud HTTP. ¿Ok? Cuando la solicitud deje de existir, pues ese elemento automáticamente se desvanece. Aquí tenemos cómo se implementaría ese scope. Realmente es muy sencillo. Simplemente hacemos referencia a nuestra anotación y ya nuestra clase formaría parte de ese elemento como request scope. ¿Ok? Esto es muy importante porque nos va a servir para mantener valores, pero únicamente sobre la solicitud. Esto puede servir también para mantener el tema de la inmutabilidad. ¿Ok? Es una de las opciones que tenemos. También tenemos el Session Scope. El Session Scope, a diferencia del anterior, que prevalece únicamente sobre la solicitud HTTP, el Session Scope prevalece durante la sesión de navegación. ¿Ok? Quiere decir, trabaja sobre el navegador web. Es muy diferente el navegador a las pestañas. Ok, si yo llego a cerrar, si yo tengo 5 pestañas abiertas de mi aplicación, la sesión va a seguir vigente si yo cierro alguna de las pestañas. La única forma que se destruya esa sesión es que se cierre todo el navegador. Ok, esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿En qué caso se usa más este señor? Carritos de compras, datos de usuario y formularios de varios pasos. ¿Ok? Para poder mantener la data dentro del esquema, ¿cierto? Y poder darle a ese usuario pues la información necesaria. Entonces, aquí tenemos las diferentes opciones en las cuales se puede implementar. Aquí, por ejemplo, estamos definiendo, a lo que hice fue simplemente comentar el request scope y empezar a trabajar con session scope. Quiere decir
que si yo hago una consulta, estos valores se van a mantener durante el tiempo mientras que yo esté en mi sesión activa. Funciona tanto en el ID de pruebas como Insomnia, como Postman, siempre y cuando yo cierre el programa. ¿Ok? Si yo hago una petición con Session Scope y hago otra petición nuevamente en otra pestaña dentro del programa, la sesión va a seguir activa. ¿Ok? La única forma de que la sesión se destruya es que cerremos el programa o nosotros implementemos acciones para aniquilar la sesión. ¿Okay? Yo me imagino que hicieron este ejercicio, ¿sí o no? Entonces vamos a pasar a alguien, ¿cierto?, a que me resuelva ese ejercicio. Yo les dije el día de ayer que hiciéramos ese pequeño ejercicio en el cual pues implementáramos esas variables. Entonces yo me imagino que ustedes los tendrán en el repositorio o algo así. Entonces vamos a mirarlo a través de la pantalla de cada uno de ustedes a ver si cumplieron con el reto del ejercicio. Yo se los dije ayer cuando le muestro la grabación. Yo le muestro la grabación. Yo le muestro la grabación. Ah, pero sí lo dije, ¿sí o no? Que usted no lo dice otra cosa. Es pilas con eso. O sea, estos ejercicios son para que ustedes fortalezcan lo que hemos trabajado. No lo voy a resolver acá. Ustedes tienen que hacer el ejercicio. Incluso yo les mencionaba que aquí estaba el trabajo con JSON, que revisaran este pequeño demo que se había implementado acá, trabajando con JSON. Entonces vamos a mirar cómo hacemos para trabajar con estos archivos JSON y cómo podemos leer un archivo JSON que tengamos dentro de nuestro backend. Porque se puede dar el caso que tengamos alguna información inicial para nuestra base de datos y queramos leerla, o tengamos algunos parámetros del sistema en el archivo JSON, en lugar de meterlos dentro de, qué sé yo, una variable de entorno, un properties, lo podemos hacer dentro de un archivo JSON. Incluso cuando nosotros trabajemos y hagamos peticiones a una API externa, pues también vamos a tener que trabajar con esto. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá, primero creemos dentro de esa carpeta de resource, van a crear un JSON. En mi caso yo le puse products.json. ¿Okay? Y por favor, en ese products.json van a colocar los productos que les retorne la consulta a la petición get del API que estamos haciendo de los productos. ¿Okay? Entonces por favor hagamos eso. Y ya ahorita procedemos a revisar el tema de la inyección, cómo hacemos para cargar el archivo JSON y demás. Si no me equivoco, este código ustedes lo tienen en el documento. Si no me equivoco, también eso está en el repositorio. Entonces vamos a comenzar a explicar qué es lo que hay en este código. Yo creería que no es tan vital que digitemos todo. Si lo quieren hacer por practicar, háganlo. Tenemos lo siguiente. El siguiente paso que deberíamos tener en cuenta es crear un nuevo repositorio. Recuerden que los repositorios van específicamente en un paquete exclusivo para dicha función. Entonces lo siguiente es crear un repositorio. En este caso yo le coloqué como nombre Product Repository JSON, ¿listo? Que es el que se va a encargar de llevar a cabo la comunicación con la data. Donde este señor está implementando a Product Repository. Está implementando a Product Repository. ¿Okay?
donde aquí tenemos un atributo el cual se va a encargar de almacenar pues obviamente la lista de productos que nosotros tenemos en nuestro archivo JSON, ¿ok? Archivo JSON. Luego por aquí tenemos el señor constructor, ¿cierto? El constructor. Donde ese constructor tenemos algo que se llama class path resource. Recordemos que esta clase es aquella que me va a permitir manejar todos los archivos, todos los recursos que tengo en dicho paquete. Donde aquí estoy creando la instancia y le estoy indicando cuál es el nombre del archivo que deseo recuperar dentro de ese paquete de recursos, de resource. ¿Okay? Aquí tenemos el Object Mapper, que es el que me va a permitir hacer ese proceso de serializar esos elementos que vienen en formato JSON y pasarlos a un objeto permitido dentro de Spring. ¿Okay? Tenemos Arise as List. Ustedes ya saben que se utiliza específicamente para poder hacer la asignación de unos datos que vienen en un objeto y transformarlos en una lista. ¿Okay? Donde aquí le tengo el nombre del objeto mapper, readValue. Donde readValue se va a encargar de leer la información que se encuentra dentro de el archivo de productos. Pero fíjense algo muy particular, que aquí tenemos estos paréntesis cuadrados, estos corchetes. ¿Por qué tenemos esos corchetes? Porque nosotros nuestro archivo JSON que tiene un array, ¿cierto? Un array JSON, y dentro de ese array JSON contiene ¿qué? Object JSON, ¿ok? Objetos JSON. Punto class. Esto, lo más probable es cuando ustedes lo coloquen les va a generar un error. Y ese error significa que esa expresión debe estar encerrada dentro de un try. ¿Ok? Dentro de un try. Entonces, capturamos la excepción en caso de que ocurra problemas al momento de leer, al momento de enviar los datos y al momento de tener una excepción de entrada y salida. Cuando hablamos de entrada y salida es que el recurso ya no esté disponible como tal físicamente. ¿Listo? Entonces, hagamos esa implementación en el archivo que hemos creado llamado repository JSON. No se preocupen si acá pues tienen errores o algo, no deberían tener ningún error. ¿Por qué les digo que no deberían tener ningún error? Porque ya todo esto lo hemos trabajado durante las clases anteriores, ¿ok? Ya esos repositorios deben existir. Que de pronto no los hayan hecho, pues ahí sí, yo lo lamento mucho. De igual manera, este proyecto lo encuentran en el repositorio, ¿ok? Está en el repositorio. Acá entonces chicos, continuando acá con el ejercicio, tenemos lo siguiente. Tenemos que definir un componente para el repositorio de JSON, porque este por sí solo es una clase simplemente que está implementando algo, ¿sí? Que está implementando algo. Para definir ese comportamiento lo vamos a hacer dentro del archivo appconfig, que yo me imagino que ustedes, como hicieron la tarea, lo deben tener, ¿sí? Entonces ese archivo appconfig, que es donde está y donde me permite traer la información de esas variables de entorno, estoy definiendo aquí un bin. Recordemos que el bin hace referencia a ese componente específicamente.
donde aquí le estoy diciendo que es un repositorio, el nombre del método y que me está retornando. Me está retornando Product Repository JSON, donde Product Repository JSON es la referencia a este señor, a esta implementación. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, tenemos el bin y donde estamos definiendo un nombre corto para ese componente. El objetivo de tener este nombre corto es poderlo referenciar en ¿dónde? En el qualifier. ¿Ok? En el qualifier. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. En teoría, entonces, aquí tendríamos por acá, vamos a ver, tenemos nuestra implementación y si vemos en nuestro archivo de implementación de el servicio, nos vamos a encontrar con la inyección a través del qualifier y donde estoy haciendo referencia a Product JSON. Recordemos que con la anotación bin automáticamente ese método forma parte del contexto de Spring y al formar parte del contexto de Spring yo puedo acceder a él libremente. ¿Okay? Y lo estoy inyectando acá con el qualifier. A pesar de que tengamos definido un repositorio primario, yo puedo tener acceso a uno secundario. Pero fíjense que, obviamente, ese secundario también debe ser de tipo repository. ¿Ok? Debe ser de tipo repository. Y de esa manera logramos nosotros leer la información de nuestro archivo JSON. ¿Ok? Es algo pues, bastante sencillo de hacer y puede ser práctico en algún momento y necesario para ustedes. ¿Listos? Entonces, por favor, culminemos con el ejercicio para entrar a profundizar en el tema de las excepciones. ¿Okay? Hemos visto cómo controlar y capturar excepciones utilizando try catch, pero necesitamos capturar excepciones emitidas al momento de hacer una petición. ¿Okay? Entonces vamos a profundizar en ese momento con las excepciones y Dios mediante mañana iniciamos con JPA. ¿Okay?